Guerreros de oración. En medio de un conflicto cósmico, ¿por qué razón debemos orar? ¿Será que necesitamos orar siempre para poder recibir los beneficios y la bendición de Dios? Y en medio de la oración de intercesión, ¿por qué será importante interceder por otros? ¿Por qué razones algunas veces nuestra oración de intercesión encuentra los beneficios deseados y algunas veces no es así? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día vamos a tratar de comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola. Bienvenida Margarita. Un gusto. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo han estado Heriberto? Muy bien. Qué bueno. ¿Solucionaron los problemas en casa? Todavía no. Todavía no tanto. Bueno, esperemos que se arreglen las cosas, los temas del agua en la casa. Esas cosas a veces pasan. Pero bienvenidos a nuestros amigos también que nos están acompañando en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros en este momento de estudio. Y llegamos a la lección 6. Ya prácticamente llegamos a la mitad del trimestre. Me pareció que apenas acabamos de empezar. Ya estamos en la mitad. Oh, esto está tremendo. Pero los temas están siendo muy interesantes. Y los temas que continúan esta semana y la próxima tienen que ver con algo muy, muy importante, que es el tema de la oración. Y vamos a tratar de encontrar algunos detalles que quizás no habíamos considerado en otras ocasiones, pero que tienen una relevancia muy importante en lo que significa nuestra experiencia como seguidores de Cristo y que son muy relevantes también en la posibilidad de encontrar esa aceptación del carácter de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta oportunidad de tener esta lección acerca de la oración. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a practicar la oración en nuestras vidas para poderte conocer mejor. Gracias por nuestros oyentes y bendícelos a ellos también, que sea una bendición para ellos, para su vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien. La oración. Acabamos de orar, Heriberto. ¿Por qué oramos? Porque queremos la sabiduría de Dios para guiarnos. Ok. Un motivo particular. O sea, estamos pidiendo sabiduría, la iluminación del cielo, necesaria para poder aprender sobre quién es Dios y también para poder compartir con los demás ese mismo conocimiento. Ok. Ahora, en cuanto a la lección, esta semana hemos estado viendo la experiencia de por lo menos 3 personajes. ¿Ok? 3 personajes que, digamos, en su experiencia de oración, su experiencia de relación con Dios. Y vamos a tratar de ver algunos detalles muy, muy interesantes también respecto a ellos. ¿Ok? Quiero leer el libro de Salmos, capítulo 116, los versículos 1 y 2. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos, dice así. Amo al Señor, porque escucha mis oraciones. Me escucha cuando le pido ayuda. Por eso le seguiré pidiendo toda mi vida. Qué tranquilidad, ¿no? Qué seguridad. Que el Señor me escucha. Eso es fundamental en esta condición de la oración, ¿no? Recuerdo mucho, hay un himno, no sé si ustedes se acuerdan, hay un himno que dice, bueno, habla de la oración justamente, ¿no? Y que nos vamos a despedir de la oración en el momento en que estemos junto al Señor, ¿no? Hasta ahí. Porque ahí tendremos la posibilidad de poder comunicarnos con Él directamente. Ahora, la oración era una actividad incluso constante que realizaba Jesús también, y lo hemos estado viendo en algunas lecciones anteriores. Dentro del el contexto, digamos, del conflicto cósmico, en esta condición de un enfrentamiento del mal contra el bien, de una desfiguración del carácter de Dios y una amenaza contra su gobierno,
¿Por qué oramos? ¿Cuál es la razón por la cual deberíamos orar o tenemos la oración? En este contexto de conflicto, porque de eso se trata al final, ¿sí? En este conflicto, en este enfrentamiento en el cual nosotros estamos en el medio de todo esto, ¿por qué oramos? Bueno, sí, y sí es interesante porque si volvemos siempre al principio, encontramos la respuesta. Okay. Porque ahí fue donde se rompió todo, se descompuso de lo perfecto que era todo. Adán y Eva vivían en la plenitud. Okay. Hablaban con Dios cara a cara, ¿verdad? No había pecado. Ellos estaban a cargo de toda la naturaleza, de todos los animales. Satanás no existía, no tenía influencia sobre ellos. Después que vino el pecado, todo cambió. Ya no tenían esa comunicación con ellos cara a cara. Perdieron la fuerza, fueron muriendo cada vez más y más pronto, ¿verdad? Su vida se acortó, la naturaleza se reveló. Yo creo que en este punto es que Dios restableció a través de la oración esa conexión otra vez con el ser humano, para que él volviera a tener la misma capacidad que tenía al principio. Okay. Y eso es lo que nosotros estamos luchando hoy en día, porque el pecado está ahí. El enemigo nos ataca diariamente. Y nosotros como seres humanos nada más no nos comparamos en la fuerza que él tiene. Si nosotros queremos pelear por nosotros mismos con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza física, vamos a perder. Okay. En el conflicto cósmico es que Dios nos habilita para poder tener esa batalla que está continuando. A ver qué empieza Margarita, no sé. Yo me fui pensando. ¿A dónde? En el tiempo y en lo cuántico que no entendemos. Okay. Y dice Elena G. de White que la oración nos eleva al cielo. Okay. Pues pienso en la batalla. En unas batallas, por ejemplo, que Joab le dijo a su hermano, bueno, si nos atacan por aquí, yo te voy a ayudar, y si me atacan a mí, tú me vienes a ayudar a mí. Pero estaban en contacto cercano. Cuando se preparaba uno para la batalla, tienen que estar en comunicación, saber el plan del uno y del otro. Y los pone en una comunicación muy cercana. Entonces, nosotros, cuando estamos en este conflicto cósmico, a nosotros, en la oración, nosotros nos elevamos a Dios y podemos escucharlo. Y escuchar el plan de la batalla y cómo vamos a actuar nosotros si estamos en sintonía. Y es como bien raro. Y también pienso que es lo mismo en la alabanza, cuando nosotros cantamos. Nosotros cantamos es otra cosa también. Es como todos estamos haciendo un grito de guerra unidos. Es como, no sé si se imaginan, es como que estamos en el cielo en ese momento. Nosotros nos elevamos hacia el cielo cuando nosotros nos conectamos en oración y en alabanzas. Ok. Vamos con esta parte. Y quisiera que pudieran comentar brevemente, pero es muy importante esto. Tenemos un Dios que lo conoce todo. ¿Sí? No tenemos que decirle las cosas porque Él lo conoce todo. Es todopoderoso, todo lo puede. No necesitamos nosotros ayudarle para que Él haga algo, porque Él todo lo puede. Y también es un Dios benevolente, o sea, es un ser que busca de manera completa y absoluta nuestro bien, siempre. ¿Ok? Ahora, en esa condición, ¿tenemos que orar para recibir el bien que necesitamos de parte de Dios? Y esta es una pregunta también para ustedes, amigos que nos están escuchando, ¿ok? Bueno, a ver, hay unas cosas que todo el mundo recibe. Okay. Todos recibimos el sol, todos recibimos el aire, la lluvia, todas esas cosas, todo el mundo recibe, ¿verdad? Okay. Dios da regalo y eso da la vida, okay, ¿verdad? Dios nos regala la vida. Cosas que, como estamos hablando del conflicto cósmico, es cuando
el pecado, como decimos. Ujú. Nosotros vivimos bajo el pecado. Es algo que Dios nos da la opción de optar por pecar o no hacerlo. Ok. Nosotros tenemos esa opción porque tenemos libre albedrío. Pero es allí donde el conflicto cósmico también entra a trabajar también, porque Él no nos puede librar de todo, aunque Él es Dios y Él lo puede hacer, porque entonces el enemigo está también ahí mirando. Y tenemos todos los ejemplos en la Biblia, muchos de ellos. Tenemos a Job, ¿verdad? Ujú. Que es interesante la historia de Job, porque no fue Satanás quien empezó el ataque contra Job. Fue Dios el que le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y es interesante porque él sabía, y todos nosotros, yo creo que nosotros Dios tiene su tarjeta de cada uno de nosotros, Ujú. ¿verdad? Con la A para los bien aplicados, con la F, los que no lo han aceptado, yo creo. Ok. Pero lo que quiero decir es que Dios, debemos de nosotros acercarnos a Él para darle a Él la habilidad que trabaje en nuestras vidas, Ok. ¿verdad? Aunque Él todo lo puede. Aunque Él todo todo lo puede. conozca. Aunque Sí. siempre quiera nuestro bien. Yo creo que Él necesita nuestro ok para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Bueno. No sé si alguna vez les tocó que quieren a alguien y tanto le quieren ayudar, pero saben que esa persona no lo va o sea, lo va a tomar mal, a menos que ellos lo pidan, porque si no lo piden, lo va a tomar a mal. No sé si tuvieron esa experiencia antes. Y realmente tiene que llegar al punto y duele porque uno quiere darle, quiere quererle o quiere hacerle un favor, pero sabe que por las experiencias pasadas que al hacerlo esa persona se va a ofender y lo va a tomar a mal. Entonces tienes que aguantarte por el bien de la persona. Tiene que llegar a un punto que esa persona se humille tanto que acepte y entonces puedes hacerlo y ya no lo va a tomar a mal y va a entender. Pero no puedes hacer nada porque más mal es hacerlo un bien. Y dice Proverbios que a un necio no le des honor porque se cree correcto. Entonces es como para el bien mayor de esa persona. Ok. Tal vez sí va a ser interesante, digamos, en algún momento recordar aquello que hemos estudiado hace algunas lecciones atrás, varias lecciones atrás, que es el tema de las reglas que existen en el conflicto cósmico, ¿ok? Porque esa parte, digamos, existen reglas que son acuerdos para poder permitir un enfrentamiento entre el poder de Dios, ser todopoderoso, y de un ser creado, para poder demostrar la veracidad de ambas partes o de quién está diciendo la verdad. Y en todo este asunto existen reglamentos, cuestiones morales a las que Dios mismo se ha sujetado. Dentro de eso caemos nosotros también. Y como estaba diciendo Heriberto, también caemos en una condición por nuestra propia libertad. Dentro de ello, la oración tiene un poder muy grande. Y no es de que Dios no tenga el poder. En realidad, existe una posibilidad de asociarnos a ese poder, que Dios nos permite que nosotros nos asociemos a ese poder. Y vamos a ver algunas cosas más adelante para que podamos también seguir entendiendo esta parte. Y lo fundamental de todo esto, que esta condición de que siendo que Dios es todopoderoso y todo lo sabe, pero a pesar de todo ello, nosotros deberíamos orar para pedirle lo que necesitamos, para darle a conocer lo que queremos, etcétera, etcétera. Esto no transforma, no cambia a Dios de un ser benevolente a un ser que está limitado en su poder o que quiere nuestro bien, pero que en realidad no conoce todo y que quiere que nosotros se lo comentemos, etcétera, etcétera. O sea, hay una condición ahí que necesitamos tener siempre claro. Ahora, vamos rápidamente a los personajes, ¿ok? Que estábamos viendo esta semana. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. Quiero que podamos leer esto. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Y dijo,
Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Porque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. En esta parte de la historia de Daniel, ya sabemos, ¿no? El rey Nabucodonosor había tenido su sueño, se le fue el sueño, sabía que era algo importante, pero ni siquiera se acordaba del sueño. Quería que los magos, los sabios, le revelaran qué soñó y la interpretación, por supuesto, ¿no? Además de todo eso. ¿Ok? Y el Señor le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado. Es una cosa increíble. ¿Ok? Pero bueno. Pero hay algo interesante aquí, porque la oración de Daniel es una oración de gratitud, de agradecimiento. Pero las palabras de Daniel reflejan algo muy importante, que es el reconocimiento de quién es Dios. Ahora, en esta parte, ¿no? ¿Con cuán frecuentemente nos ponemos a orar reconociendo los atributos de Dios, las características de Dios? Porque es importante el poder orar reconociendo quién es Dios verdaderamente, reconociendo los atributos, las características de Dios. ¿Por qué será importante eso? Y eso es algo que particularmente pienso, no sé, no lo hemos extendido mucho, no lo hemos ejercitado mucho, incluso en nuestras reuniones de oración, ¿no? Yo sé que en la actualidad, por ejemplo, en nuestra congregación, Pastor Sepúlveda, ¿no? Desde acá un saludo para él también, está movilizando un poco más hacia eso, hacia estas cosas, o sea, el hecho de poder reconocer quién es Dios, poder agradecer y también poder interceder. O sea, estas cosas son muy importantes. En esta parte, en lo que significa el reconocimiento de Dios. ¿Por qué es importante en la oración, en nuestra oración, el reconocimiento de quién es Dios? Reconocer los atributos de Dios, sus características. ¿Por qué? ¿Por qué será importante eso? ¿O no es importante? No, claro que es muy importante. Y yo creo que cada vez que se menciona los atributos de Dios, a Dios le gusta. Ok. Por una. Ya. Yo creo que él no es egoísta de ninguna manera, pero así como un padre bueno, que el hijo le dice padre bueno, padre amoroso, es algo naturalmente que el padre le gusta escuchar, que sus hijos le alaben y le reconozcan por quién es él. Fíjate que, por ejemplo, cuando ha sido más o menos en los años 80, ya se hablaba, digamos, del tema de lo que significaba calidad total, ¿no? La calidad total era una filosofía que la habían desarrollado los japoneses, ¿ok? Y, por ejemplo, se hacía mucha, digamos, incluso un poco de parodia, de chiste, ¿no? De que decían, por ejemplo, tú juntas unas personas por ahí que están, no sé, en la calle y les dices, oye, ¿qué pasó por acá, no? Y no se dieron cuenta. Pero juntas un grupo de 8 o 10 japoneses y te dan una descripción fotográfica de lo que puede haber pasado en ese momento ahí. O sea, se fijan en todo, en los detalles y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto en el tema espiritual? ¿Por qué es importante que yo pueda reconocer los atributos de Dios? Porque eso me ejercita en conocerlo más. Porque eso me motiva a poderlo contemplar más. Porque eso me hace ver cómo es Él realmente. Creo que no necesariamente eso sucede en la oración. Creo que eso sucede cuando nosotros hacemos nuestro culto. Ok. Y entonces, cuando llegamos a hacer oración, entonces lo reconocemos. Amén. Y si nosotros en nuestro culto lo vamos reconociendo, en la vida lo vamos viendo y lo reconocemos en nuestra vida. Y entonces en cada momento estamos orando. Tal cual. Yo creo que los salmos son así estructurados. Primero empiezan con
un reconocimiento. Segundo, una alabanza. Después, un pedido y al final quizás siguen pidiendo y al final confianza. Ujú. Entonces, Definitivo, sí. cuando yo empecé a leer los salmos más seguido, me acordaba de David que decía, qué hermosos son los campos y los montes que tú creaste. Y a veces yo andaba bien triste y me tocaba manejar en el San Timoteo. Y pues yo veía que salía el sol bien temprano en la mañana y se veían los colores y empezaba a Y los pensar, montes. qué bonitos los montes que tú creaste. Y empezaba a pensar así. Y empecé a reconocer a Dios como creador. Entonces, el reconocimiento va cuando nosotros lo vemos en nuestro estudio. Otra cosa que Ok. me pasó hace poco fue que nunca había reconocido, siempre pues mi papi, a veces es el Dios es el que gana las batallas y el comandante, hombre fuerte, victorioso, a veces es pastor, depende de pues lo que estoy leyendo o cómo me estoy sintiendo, a veces lo veo. Pero una cosa que vi, que se me hizo como que no había visto antes, una vez estaba estudiando Elías y siempre te sabes la historia, o sea, todos nos sabemos de la historia cuando vino con la carroza del fuego, ¿no? Pero yo de repente como que lo vi bien cool. Se me hizo como que, wow, imagínate que viene alguien y me recoge en un carro súper padre. Y así se me hizo como, wow, Jesús vino por su amigo y fue así como bien cool, vino y se lo llevó en un carro así bien padre. Un carro de Y fuego. el otro aventó así como está mi manto. Parece que se le cayó lo que dice la Biblia. Pero bueno, en fin. Pero fue así como, no sé, se me hizo como, wow, qué cool es Dios también, Se le ¿sabes? dio a Elías, Se me Eliseo. hizo bien cool y ese lado cool no lo había visto. Entonces, de repente, creo que cuando vas conociendo a una persona, vas viendo estos lados diferentes de la persona y eso es parte del reconocer. Exacto, exacto. Y el reconocimiento, como está expresado aquí, lo hacemos verbalmente en la oración. Ahora, quiero leer Daniel capítulo 6, versículos 10 al 12. Hay otra parte también de lo que es la experiencia de oración de Daniel. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Y recordamos nuevamente, ¿no? Esto había sido realmente una trampa contra Daniel. O sea, los funcionarios del reino de Babilonia no podían encontrar un defecto, una falla por donde agarrar a Daniel. Y entonces pensaron de que lo iban a poder encontrar, de que iban a poder agarrarlo de alguna manera dentro de lo que significaba su fe religiosa. Y entonces se inventaron toda una cuestión ahí de convencer al rey para que durante 30 días todo ciudadano de Babilonia no pudiera orar, ¿no? Hacer plegarias, adorar a otro Dios que no sea el rey. Y entonces la pena era que iban a ser enviados al foso de los leones. Y allí, bueno, a Daniel sencillamente pues no le importó esto y él siguió con su rutina regular y se fue a orar a su casa. Pero es interesante, ¿no? Porque a pesar de que era una oración personal, prácticamente lo hacía pública, ¿no? Porque abría las ventanas y parece que hablaba o oraba en voz alta, ¿no? Y todos lo escuchaban. Ok. Ahora, en esta parte, ¿alguna vez hemos tenido que enfrentar la presión de grupo por nuestra, digamos, por lo que significa nuestra fe religiosa? ¿Cuánto tal vez hemos estado dispuestos a arriesgar debido a lo que significa nuestra fe, ¿no? ¿Qué experiencias tal vez hemos tenido que vivir justamente por mantener nuestra posición de fe, nuestra fe religiosa? Porque aquí en el caso de Daniel era la vida, o sea, no era un asunto de juego, ¿no?
¿Cuánto estamos dispuestos a esto? Y lo digo más o menos así, porque no hace mucho tiempo hemos vivido una experiencia de un problema de salud global, ¿no? ¿Cuánto estuvimos dispuestos a, digamos, a mantener nuestra fe frente a una situación que hubo, ¿no? O sea, recordábamos con los pastores y con los amigos hace poco, ayer, ¿no? Hablábamos sobre el tema de lo que pasó en la época en la que se cerraron los templos, etcétera, y algunos templos, o sea, al poco tiempo, de inmediato se abrieron, ¿no? Algunos no, permanecieron cerrados y todo lo demás. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar por mantener nuestras convicciones, nuestra fe? ¿Estamos realmente dispuestos? Yo no sé si definitivamente puedo pensar en momentos mini en que negué a Dios. Y no es que sean mini, pero creo donde debemos tener más cuidado. Usted está haciendo ejemplos de momentos donde es algo como grande, se me hace. Y entonces pienso como en el momento en que Pedro iba a negar a Jesús, cuando era algo grande, que se trataba de pelear o de como hacer una demostración un poquito más pública, él estaba dispuesto. Pero cuando vino a hacer algo chiquito, más personal y más individual, fue más difícil. Y no necesariamente es así para todos. Para algunos es diferente. Pero yo pienso que para mí es donde yo también debo tener más cuidado. En los momentos chiquitos individuales que tomo las decisiones. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer el sábado? ¿Qué voy a rechazar el sábado? ¿Qué no? Entre así amigos. Cositas chiquitas. Y hay un versículo en la Biblia, pero es el sábado. O sea, eso es cositas. Claro, o sea, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Son cositas muy chiquitas. ¿Cuánto? Y en esas chiquitas, quizás las grandes las podemos arriesgar en un momento, pero si en las chiquitas no construimos, cuando llegue algo así grande, No vamos a pasar. no vamos a poder. Claro. Sí, y estamos en una área donde la mayoría son cristianas. Uh-huh. Y más que todo, la mayoría aquí donde vivimos son adventistas. Okay. So, no esperamos mucha resistencia o mucha persecución tampoco, pero yo me recuerdo cuando trabajaba con muchas personas que no eran cristianas y sabían que yo lo era. Entonces, detrás de mí ellos hablaban y me nombraban nombres y todo esto. Ajá. Pero es ahí donde yo primeramente experimenté la persecución, que no era pesada, porque si nos podemos a pensar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, es de vida o muerte. Claro. El de decidir si ellos se llaman cristianos, literalmente pueden perder la vida. Claro. ¿Verdad? Y para eso de que cuando no somos nosotros fieles en las cosas pequeñas, otros ya la están experimentando hoy en día. Así es. ¿Verdad? Así es. Es un tema real, ¿no? Es un tema. Ahora, quiero avanzar con esto a otro personaje más y vamos a ver algunos otros detalles interesantes. Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa tal vez esta parte de vivir en íntima comunión con Dios, ¿no? ¿Qué representa el vivir ahora? En otras versiones dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué significa vivir en íntima comunión con Dios? ¿Qué significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, Enoc, vamos a ponerlo literalmente. Enoc no tomaba, no se emborrachaba, no hacía todas las cosas que nosotros sabemos que no se deben de hacer. O sea, él aprendió de Dios, pero no solamente aprendió de Dios, sino fue transformado. Su carácter fue transformado a tal punto de que
su carácter se asemejaba más al de Dios. Ok. O sea, las cosas que Dios hablaba en su palabra, aunque en este tiempo todavía no tenía la Biblia, todo, No había Biblia. todo era oral. Ahora, y otro detalle, Heriberto, fíjate que la sociedad en la que él vivía era una sociedad corrupta ya, Muy corrupta. muy mala. ¿Cómo llegamos a este plano de, o sea, de vivir en íntima comunión con Dios, a pesar del entorno, Ah, a pesar de no tener los escritos? Bueno, ¿Cómo para ellos podemos era hacer? más eficaz todavía, porque ¿Cómo así? las personas que recibieron la palabra directamente de Dios todavía vivían. So, Ok. eso es algo que yo prefería estar en un caso como este que es tener la Biblia hoy, porque yo solamente podía que preguntarle a Matusalén, ¿verdad? Que él conocía. Pero era cuestión de confiar en esa persona y en el mensaje que me estaba trayendo, ¿no? ¿Cómo Exacto. ves? No necesariamente porque, No necesariamente que. bueno, no sé si yo preferiría preguntarle a Metusalén. No sé, por eso Pero- digo, no sé. A ver, vamos. Pero pienso en Josué que todos tenían que contar las historias para decirle a los hijos y recordarle a los hijos, y las generaciones se olvidaban que lo que Dios hizo, pero siempre las historias y las historias y las historias te recuerdan y las historias te llevan a estar en comunión con Dios. Pero estaban los hijos y no escucharon las historias. Entonces es más fácil, se me hace, no escuchar a tus padres. O sea, yo pienso que leo la Biblia más que leo los mensajes de mis papás. No por mala onda, pero es mi comunicación directa con Dios. Entonces se me hace que tener una buena relación con tu familia es más difícil, y escuchar sus historias. Entonces Enoch creo que debe haber sido un buen hijo, número 1, para ser alguien que escucha las historias de sus padres. Probablemente en esta parte entra el tema de la actitud personal y, Bueno. y creo que mucho debe haber habido eso, ¿no? Y después la parte que cuando es que caminó con Dios fue cuando tuvo su hijo Ujú. y cuando fue padre. Es interesante eso, ¿sí? Es Sí, interesante eso también. Lo que iba a decir es porque nomás le preguntaban al que todavía vivía, que tenía la historia literalmente de la primera persona, Ujú. ¿verdad? Por decir, yo creo que antes ocurría todo lo que ocurría y lo que Dios había dicho que iba a ocurrir era más literalmente o que ocurría. Por ejemplo, el significado de Matusalén, ¿verdad? Ujú. Que era que el diluvio iba a venir cuando él muriera. Ya. Y él murió poco tiempo. Antes So, de eso que- era para decirles para hacerle viva la historia de que, ok, él murió, falta poco tiempo para que venga la destrucción. Ya, ¿Verdad? ya. Sí, sí. Y en esta parte definitivamente cada uno tiene un punto de decisión, o sea. Ujú. También estaba Al el margen del jardín entorno, del ¿no? Edén todavía. Bueno, sé que por lo menos Adán y sus hijos iban para allá, se acercaban ahí todavía a hacer los sacrificios, bueno, lo que manifiesta Ellen White. Más allá de eso, no sé en qué punto, en qué generación es que ya sencillamente no tenían más acceso porque ya, o sea, parece que, como decía, ¿no? Los ángeles con espadas de fuego revolveando, sencillamente ocultaron todo camino de la dirección hacia donde estaba el jardín, ¿no? Pero esa parte sí, o sea, probablemente incluso de los hijos de Adán sí recibieron versiones directas de qué era lo que vivían, ¿no? De qué es lo que había pasado y dónde estaba incluso el jardín de Edén. Ok, quiero avanzar a esta otra parte porque hay un tema muy interesante también aquí con lo de Moisés. Quiero leer Éxodo capítulo 33, versículos 15 al 23. Dice así: «O vas con todos nosotros», respondió Moisés, «o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides», le dijo el Señor a Moisés. «Pero pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre». «Déjame ver tu gloria», insistió Moisés. Y el Señor le respondió: «Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro,
porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Y este es un momento en el que Moisés había subido al monte, había regresado, traía las tablas de la ley, encontró al pueblo sumergido en la idolatría, el becerro de oro, rompió las tablas, etcétera, etcétera. Pasó un tiempo después de esto y el pueblo se arrepintió, ¿no? ¿Ok? Y estaban llamados a que tenían que movilizarse otra vez, tenían que avanzar. Moisés tenía un lugar, una tienda de campaña, una tienda, una carpa donde él allí personalmente se reunía con Dios. Allí conversaba con Dios. Y este es el momento, ¿no? Justamente el Señor, a partir de ahí, le dice nuevamente, no vuelve a hacer las tablas, y yo te voy a decir lo que tienes que escribir, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Ok. Pero leyendo la conversación que tiene Moisés y el Señor, ¿qué nivel de relación podemos encontrar aquí, no? ¿Qué nivel de confianza podemos encontrar aquí? Algo que me llama la atención. Moisés quiere ver la gloria de Dios. Si comparáramos esta conversación, el interés de Moisés, con la actitud de Adán en el momento de la caída, cuando el Señor viene a buscarlo más bien, y Adán lo que hace es esconderse, ¿cuánto contraste encontramos aquí, no? Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué razón uno estaría escondiéndose tanto y el otro más bien quiere conocerlo, no quiere verlo? Son dos ocasiones, pues situaciones muy diferentes. Adán acababa de pecar, tenía vergüenza, tenía Ujú. pena, tenía temor, tenía todos los sentimientos que vienen con el pecado. En el caso de Moisés, él está subiendo en su relación con Jesús. Ok. Cada vez él ha visto cómo se abrió el Mar Rojo, ha mirado todas las pestes que cayeron sobre Egipto, o sea, ha mirado la gloria de Dios así hasta entonces, así es que quiere ver más. Ok. Él quiere ver más. En esto creo que ha sido cuando Moisés recibió todos los mandamientos Ujú. y luego bajó, fue lo del el becerro y fue y los recibió otra vez. Entonces, se me hace como que cuando ves que alguien es súper inteligente y súper como que wow, hace sentido, te quedas asombrado y te da curiosidad y quieres entender esa persona. Y, y se me hace que en esto, pues él al recibir todas las leyes entendió el orden celestial y cómo ese orden, Dios nos está dando unas pequeñas cositas para que nosotros tuviéramos ese mismo orden celestial. Entonces él quiso contemplar a este rey del universo tan ordenado y sabio por entender tantas cosas. Era mucha información. Fíjese usted, yo no sé si ustedes pueden percibir algo que me pareció que aparece aquí, o me parece que aparece aquí. Ustedes también, amigos, allí, si ustedes también pueden percibir esta parte. Haciendo un contraste entre la experiencia de Adán en el momento del pecado, obviamente, cuando el Señor viene a buscarlo y él más bien se esconde. En la experiencia de Moisés, después de que el pueblo pasa por la apostasía, ¿ok? Y que hay un ajuste de cuentas, obviamente, pero hay una condición muy interesante porque hay una condición de perdón, de reconciliación entre los miembros de Israel, de una cuestión de superar el problema que pasaron y de buscar reencontrarse nuevamente con Dios. ¿Cuán importante es en esta posibilidad de experiencia y de querer acercarnos al Señor el hecho de poder perdonarnos primero entre nosotros? De poder buscar reconciliarnos entre nosotros, de superar las diferencias, de poder amarnos entre nosotros, para entonces estar en condiciones también de querer buscar al Señor.
Esta parte es muy importante, ¿no? Este elemento de mezcla entre lo que significa mi relación con los demás y mi relación con Dios. ¿Sí? Esto salta a la vista aquí de inmediatamente, ¿no? Había habido ya, por ejemplo, en el caso de Adán, un rompimiento entre Adán y Eva, ¿no? Ah, tú tuviste la culpa, por tu culpa fue todo esto y todo lo demás. ¿Sí? Y después no, fue la mujer, no, la serpiente. En el caso de Moisés, habían entrado en una condición de poder reconocer su falta, ¿no? Todos reconocieron su falta. Y el pueblo estaba listo para poder seguir avanzando. Y le pidieron al Señor de inmediato, Señor, ven con nosotros, ¿no? Queremos que nos acompañes. Queremos que estés con nosotros. Y ahí fue que el Señor le dijo, sí, yo voy a ir con ustedes. Quiero ver tu gloria, ¿no? O sea, quiero conocerte realmente. ¿Quién eres? Ahora, hay otra parte interesante aquí. Y es el elemento de la oración de intercesión. Porque también Moisés intercede por el pueblo. O sea, habla al Señor pidiéndole en oración al Señor por el pueblo. ¿Por qué será importante la oración de intercesión en tu vida de relación con Dios y con el prójimo? Con este tema de la oración de intercesión quiero terminar y probablemente sí, la próxima semana vamos a seguir viendo esta parte. ¿Por qué será importante la oración de intercesión en tu vida de relación con Dios y con los demás? Bueno, primeramente, porque cuando hacemos una oración de intercesión, ponemos interés no en nosotros mismos. Okay. O sea, el interés está por la otra persona por la cual estamos intercediendo. Okay. Así es que es un asunto, yo podría decir, de humildad, ¿verdad? Que se salta, aunque nosotros oramos para que Dios actúe en la vida de la otra persona, ¿verdad? Y yo sé que también vas a preguntar después por qué algunos no son contestadas o el resultado es algo que nosotros no esperamos o ni siquiera pedimos. Claro. Y yo creo que el punto aquí más importante es que el interés de Dios es que la persona se salve o Amén. Que más que las personas puedan salvarse, se salven a través de la persona que estamos nosotros intercediendo, ¿verdad? O sea, que Él conoce el tiempo, Él conoce la persona y conoce las situaciones que está pasando que a veces no vamos a saber nosotros hasta que lleguemos al cielo y nosotros hagamos esa pregunta. ¿Por qué ocurrió esto con esta persona que estaba orando, pero se murió? Ok. ¿Sí, Margarita? Ok. Vamos a esta otra parte, ¿ok? Y brevemente. Tengo dos preguntas más aquí. ¿Por qué en algunas ocasiones mi oración de intercesión tiene el efecto deseado y en algunas otras no? O sea, yo conozco y de primera fuente sé de milagros, o sea, de milagros plenos, ¿no? De personas, incluso, por ejemplo, ¿no? Personas desahuciadas totalmente. Físicamente, el médico, ya, ¿sabes qué? Hasta acá llegaste. Y se sanaron. Después de oración completa, noches de oración en la iglesia y todo lo demás, se sanaron las personas. En la Biblia, por ejemplo, en el caso de Pedro, había estado prisionero. El Señor mandó un ángel para liberarlo y salió libre. Pero al mismo tiempo Santiago murió ejecutado, muerto a espada por Herodes. ¿Por qué en algunas veces sí y otras veces no? ¿Qué pasa aquí? Pienso específicamente para cada persona no vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Pero el mejor ejemplo que pienso que hay es el de Job. No, el de Job no. El hermano de Marta y María. ¿Cómo? Lázaro. Bueno, ellas oraron, le pidieron que viniera y se murió. Y Jesús lloró. Entonces, yo no creo que la intención de él es que nosotros suframos nunca, pero lloró, creo que por varias cosas. Y se me hace que obviamente todo lo que él pasa es para que nosotros nos relacionamos con él. Pienso en las veces que yo he tenido que no hacer algo y la otra persona no entendió por qué yo no lo estoy haciendo, pero estoy pensando en el mayor bien y es muy frustrante que la otra persona no entienda que yo lo quiero mucho y yo le quiero decir que le quiero mucho, pero esa persona no lo ve y está como que enojada y dolido conmigo porque piensa que yo pude haber hecho mejor.
Y yo pude haber hecho mejor, pero hay otras cosas más importantes. Y odio que hayan tenido que sufrir así. Entonces me imagino que Dios estaba pensando y sufriendo por todo esto, pero también lloró porque la estaba viendo triste, si no quiere ver a nadie triste. Y también porque pues es un paso más adelante hacia la gran misión que le estaba teniendo, porque a partir de esto ya era imposible ocultar su nombre. Porque fue el milagro más grande de resucitar a alguien. Y todo es para la honra y la gloria de Dios. O sea, todo estaba llevando hacia el plan mayor. Y el plan mayor no era que todos dijeran, wow, resucitó a Lázaro. No, el plan mayor era que después de que digan, wow, resucitó a Lázaro, fuera el último momento que él podría ocultarse y estar desapercibido. Y eso lo iba a llevar al sacrificio mayor, más grande, que era su muerte por nosotros. Entonces el plan mayor es mayor de lo que podríamos imaginarnos. Definitivamente, o sea, siempre hay un propósito, ¿no? Y es un propósito de vida, o sea, eso es lo importante de poder reconocer. Eso es lo importante. Ahora, en todo esto, ¿podemos pedir intercesión a favor o en contra? ¿Es posible pedir intercesión a favor o en contra? Yo creo que cuando estamos en una relación con Dios que conocemos y que nosotros tenemos, como decían, an inside information, como una información de adentro, ¿verdad? No vamos a maldecir a un pueblo simplemente por maldecirlo. Pero cuando, como digo, tenemos una relación con Dios, que Él nos está diciendo, nos está dando las instrucciones a nosotros qué hacer. O sea, hubo casos en el que, no me acuerdo su nombre, pero él maldecía a Israel y el rey quería que lo maldeciera y lo hacía, pero no tenía efecto. ¿Verdad? Ahora, miren, hay un caso que quiero comentarles con ustedes, Por ejemplo, ¿no? Moisés intercedió por Israel para que Dios no lo destruyera. O sea, no, apártate, no, yo lo voy a destruir y de ti voy a sacar una nueva nación. No, Señor, mira todo esto, lo otro, mira lo que van a decir los pueblos, etcétera, etcétera. En la experiencia de Elías, el pueblo entró en pecado, entró en apostasía. Y él oró para que no lloviera, deseando que el pueblo recapacitara y se arrepintiera. Pero el pueblo no se arrepintió. Pero sí hubo sequía, o sea, hubo sufrimiento. Pero nada fue en contra. O sea, ¿qué es en contra? El punto es que si es en contra solamente si no entiendes que eso te va a beneficiar. Pero a ver, ¿había gente inocente que sufrió o no? Sí, pero era para el beneficio mayor. ¿Cuál era el beneficio mayor? Que pues volviera el pueblo a Dios y pero cuando uno... No, pero pues... pero se le hizo la lucha. Hay una cosa, y hay un tema interesante aquí, tal vez si ustedes estudian un poco más. En realidad el único que fue transformado en la experiencia de Elías fue Elías. El que fue transformado fue él. Pero aparecieron allí, dentro de esta experiencia dolorosa que significó la sequía, personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios y sin embargo tenían una fe muy grande. Por ejemplo, la viuda. Y en esta parte es muy interesante porque a pesar de situaciones difíciles, complicadas, dolorosas incluso, en medio de ello, el Señor permite que algunas personas pongan en ejercicio aquello que conocemos como fe y que crean más en Él. Voy a admitir algo y perdónenme, pero ha habido veces que gente ora porque gente sane y yo pido, no, Dios, por favor, que esta persona ya deje de sufrir. Bueno, ese es un tema también aparte, ¿no? Eso es real y no lo tienes que decir así, Margarita, porque yo también lo he podido pasar. O sea, también cuando en casa, mi hermano estaba enfermo, o sea, hubo un momento en que pedíamos al Señor que ya Él descanse porque lo veíamos sufriendo, ¿no? Y creo que cualquier persona que, digamos, tiene un ser amado que está sufriendo, a veces le pedimos al Señor que ya termine el sufrimiento. Eso es real, ¿no? En esta condición, digamos, algunas veces la oración de intercesión tiene que ver con un pedido para que las personas recapaciten de su condición de perdición y vuelvan nuevamente al Señor. Pero en esa parte también es importante el poder reconocer de que nosotros necesitamos visualizar cuáles son los métodos de Dios, ¿no? Y aceptar plenamente los métodos de Dios, porque eso es importante también. Entonces creo que ahí debemos tener mucho cuidado con cuál es nuestra oración. Así es. Porque si nosotros estamos orando, Dios, por favor, sáname,
eso no es la oración correcta, sino que sería: Dios, ayúdame a acercarme a ti y dame cómo acercarme a ti en medio de esto. A pesar de esto. Entonces, la intercesión sería, pues, reconocer a Dios en esto. Y eso creo que sería una mejor oración. Pero, pues, todos batallamos. Ok, muy bien. Quiero dejar esta pregunta, no tienen que responderla ahora, y también para nuestros amigos. Voy a lanzar una pregunta ahorita y ustedes pueden hacer sus comentarios. Vamos a repetirla 2 veces para que la tengan ahí presente. ¿Se puede afirmar consistentemente que la oración, sobre todo la oración de intercesión, podría influir en la acción divina sin implicar que Dios es ignorante, malévolo o carente de poder? ¿Se puede afirmar consistentemente que la oración podría influir en la acción divina sin implicar que Dios es ignorante, malévolo o carente de poder? ¿Qué piensan? Bueno, no tenemos que contestar ahora. Vamos a dejarlo para los comentarios, ¿ok? Vayan para los comentarios, ahí va. Muy bien, esta es una parte muy interesante en el asunto de lo que significa la oración y sobre todo la oración de intercesión. Y bueno, cualquier oración. Muy bien. Interesante estudio. ¿Quieres orar, Margarita? Oramos. Para poder terminar. Ok. Querido Padre Celestial, gracias Dios, porque tú eres el gobernador, porque tú tienes control y porque tú eres buen juez. Gracias Dios porque haces lo que tú quieres hacer y lo mejor, porque si fuera lo que nosotros quisiéramos, ¿dónde estaríamos? Gracias Dios por eso. Ayúdanos a confiar en ti a través de lo que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.